Tengo en mis manos la edición especial número 64 de El Gráfico, fechada en julio del 90. El título es Heroico y sublime triunfo contra Italia. Esto es una edición especial que sacó El Gráfico después de la semifinal del Mundial del 90 en Italia, donde Argentina le ganó a Italia por penales, y como El Gráfico era una revista semanal que salía los martes y ya había salido con la cobertura de los cuartos de final, decidieron que esperar una semana era demasiado y había demanda para sacar una edición extra entre semana, y es esta. Esta edición no tiene ninguna referencia al resto del mundial, probablemente porque salió inmediatamente después de que se jugó el partido de Argentina, que fue el martes 3 de julio, y como El Gráfico salía los martes, lo más probable es que no haya habido ningún otro partido que cubrir en el tiempo entre dos ediciones, y aparte es una edición sacada a las apuradas, por más que debía estar previsto, igual tienen que cubrir lo que pasó en el partido. La otra semifinal, que fue Alemania contra Inglaterra, se jugó al día siguiente, a diferencia del 86 que se habían jugado el mismo día. Entonces, probablemente la revista estaba en imprenta, así que no hay ninguna referencia a quién iba a ser el rival de Argentina en la final de ese mundial. Cuando abrimos la revista, tenemos, aparte de una publicidad de los videos que editaba El Gráfico, una primera nota que se titula Del primero al último argentino y cubre cómo vivió el presidente Carlos Menem el partido de Argentina en presencia de Pumpido, el arquero que se había quebrado las piernas en el segundo partido. Y es un ejemplo de esta obsecuencia que solía tener El Gráfico y Atlántida para el gobierno de turno. Y a mí lo que me gustaría es que fueran a buscar no solo al primero, sino también al último argentino, pero bueno, no lo buscaron. Después viene una nota del gol de Canigia. El partido fue 1-1 con un gol de Schillaci para Italia y de Canigia para Argentina, y es una foto en doble página del gol de cabeza. Canigia peinó la pelota por sobre el arquero Senga, que no había recibido goles hasta ese momento. Con eso empató el partido, fueron a la alargue y a los penales, y después viene otra doble foto con el título Un grito de corazón, título que sale muy seguido en estas revistas cada vez que hay alguna cosa que se grita fuerte, que es el momento después de que Goycochea atajó el último penal y se lo ve a Goycochea entre una multitud de jugadores abrazándolo. Está Juan Simón con los brazos abiertos y es el festejo de haber llegado a la final en ese momento. Después hay una nota titulada Una emoción grandiosa, que abre con una foto de doble página de Goycochea atajando el último penal a Aldo Serena, y cuando uno la lee encuentra una enumeración que dice: porque nadie lo creía salvo ellos mismos, por Bilardo que no durmió, por el vasco Goycochea, héroe impensado después del infortunio de Neri Pumpido, por el otro vasco, un canto a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hace falta mucho para darnos cuenta de que la nota es de Aldo Proieto, a quien le encantaba hacer esas enumeraciones. Después tiene una descripción del partido. Más que una descripción del partido, es una especie de crónica de cómo vivió el periodista ese partido, porque a medida que el mundial se va reduciendo en cantidad de equipos, los enviados de un medio tienen menos partidos para ver y ninguno se iba a perder la semifinal que jugaba Argentina. Después tiene la cronología de los penales, donde primero Baresi convirtió su penal, Cerrizuela empató, Baggio convirtió también, Burruchaga empató. Baresi y Baggio, por otra parte, son los que patearon los penales en la final del 94 y ninguno de los dos lo convirtió, y son los que le dieron, con sus ejecuciones fallidas, el campeonato a Brasil 4 años después. Después vino el penal de Agostini, que fue gol, el de Olarticoechea, que lo empató, Donadoni lo atajó de Goycochea, Maradona metió su penal, cosa que no había ocurrido contra Yugoslavia unos días antes, y con la tajada de Goycochea al penal de Serena se terminó la serie y Argentina no pateó el quinto penal, que no sé si se sabe quién lo iba a patear. Viene una nota titulada Al coraje le pusimos fútbol, con una volanta o un subtítulo, vaya uno a saber, que dice: en Nápoles apareció el campeón del mundo. Y es la nota de Juvenal, donde ahí sí es la crónica del partido, con una foto de el festejo del gol de Argentina, Canigia en el piso y Troglio y José Basualdo a su alrededor, donde se destaca que ese es un partido que es una rareza en ese mundial, que Argentina jugó bien y mereció ganar, cosa que es muy posible que hasta ese momento no hubiera pasado. Tiene también la ficha del partido con las calificaciones de los jugadores, en el que Goycochea tiene 10, cosa que no es frecuente, pero decidieron que atajar 2 penales en una semifinal del mundial ameritaba eso.
Después viene una nota de Natalio Gorín titulada La noche que Italia enmudeció. Un país había preparado este mundial para ganarlo, pero una cruda derrota arruinó la fiesta. Y hay una foto del técnico de Italia con alguno de los jugadores, como Serena, entrando en el túnel después de la derrota en el San Paolo. Y la nota no dice mucho más que están tristes cuando estaban muy contentos, tenían todo el jolgorio de que iban a ir a su mundial y jugar la final y tal vez ganarla, y de pronto eso no va a pasar, y entonces no se escuchan todas las bocinas y sonidos triunfales que se solían escuchar. Después viene otra nota titulada El Vasco Volador, que es de esas notas en segunda persona que dice: ¿a quién puede importarle que los centros cruzados te duelan hasta el alma? ¿A quién algún rebote que queda por ahí y le paraliza el corazón a 33 millones de argentinos? Es una nota describiendo y hablándole a Goicoechea, que fue el héroe de la clasificación en los penales, y tiene una foto de Goicoechea gritando después de los penales, suponemos, o por lo menos gritando, y dice: el desahogo, el grito que expresa la inmensa felicidad del deber cumplido. Después de una publicidad de jeans que no tiene fotos, es todo texto, pasamos una nota a Juan Simón, el líbero del equipo de Argentina, donde le preguntan sobre distintos aspectos del equipo, como el líbero, la autocrítica, Bilardo, Brown, la venta a Europa, los barras bravas, Maradona, y le piden un balance. Dice, por ejemplo, sobre el líbero que no es un puesto en el que solía jugar, pero que cuando Bilardo lo llamó para cumplir ese rol, entendió lo que tenía que hacer y se adaptó con el correr de los partidos, y que dice que Brown, que era el líbero del equipo del 86, lo ayudó para que pudiera dar lo mejor de sí. Hay una nota en la segunda página con Juan Simón y su familia en la concentración en Trigoria, y una publicidad de media página del Banco Provincia que dice Vapro, y hay como una onda y un cubo tridimensional, y nada más, no hay texto, no hay nada. Y tal vez tenga alguna cosa como: asociemos al banco con algo moderno. Estos cubos tridimensionales estaban muy de moda en ese momento. La mascota del mundial era un muñeco que se llamaba Chao, que no era más que una figura humana hecha con cuadraditos y una pelota por cabeza. Los cuadraditos tenían los colores de la bandera de Italia, pero era una cosa muy extraña porque, o sea, era una figura humana porque uno decide qué es, pero son palitos formados por cubos, pero era una cosa digital, moderna, futurista, que no volvimos a ver nada parecido en un campeonato, en un mundial, ni en un juego olímpico, ni en ninguno de estos eventos que tienen mascotas. En general, las mascotas son algún animal asociado con el país donde se juega el evento correspondiente. Por ejemplo, si es en Inglaterra, suele ser un león y cosas así. Después viene una nota titulada El derecho de opinar, con opiniones de periodistas y personajes de distintas partes del mundo, arrancando por el embajador argentino en Italia, Carlos Rucauf, y después tenemos varios periodistas italianos, donde, por ejemplo, hay algún periodista italiano que culpa al técnico de su selección por la derrota. Hay uno que dice que el primer tiempo fue de Italia y el segundo de Argentina, entonces el resultado fue justo porque fue un empate. Otro dice que no, que Argentina jugó mejor, que debió haber ganado antes de los penales. Otro dice que Italia no tuvo suerte, que lo perjudicó no jugar en el Estadio Olímpico de Roma. Volveremos sobre eso. Después tenemos al periodista Carlos Juvenal, que no es el mismo Juvenal que escribió la nota con la crónica del partido, que dice que Argentina no debió eliminar a Brasil y a Yugoslavia, pero es cierto que no fue menos que Italia. Esto vuelve sobre la idea de que Argentina jugó su primer gran partido de ese mundial y único en esta semifinal contra Italia, y hasta entonces habían dado bastante a los tumbos, habiendo perdido el primer partido, habiendo sido tercero en su grupo y habiendo tenido que jugar con Brasil, que había dominado todo el partido de octavos de final, y Argentina lo ganó con una genialidad de Maradona y Canigia bastante aislada. Y después contra Yugoslavia, en un partido muy áspero, muy seco, en el que se definió en los penales y se podía haber perdido como se podía haber ganado, y se ganó. Pero esa actuación de Argentina no deslumbró a nadie, cosa que puede haber cambiado en el partido contra Italia. Después viene en la doble página central una publicidad de Adidas con un plano muy cerrado de la camiseta de Argentina, y que tiene el logo de Adidas y dice del lado de la razón, y el
el escudo de la AFA y dice del lado del corazón. Y lo que podemos destacar es que el escudo de la AFA no tiene ninguna estrella porque las primero 2 estrellas, después 3, se agregaron en los 2000, en un momento que la FIFA había regulado el uso de estrellas en los escudos que aparecen en las camisetas, porque por supuesto está regulado eso. Después viene una nota de Bruno Passarelli, que es habitualmente el corresponsal del gráfico y de Atlántida en Italia, y acá figura como enviado especial a Nápoles, pero bueno, toda la redacción es enviada especial a Nápoles, y es Nápoles entre dos amores, y habla de cómo vivió la ciudad de Nápoles el hecho de que en esa ciudad jugara la selección de su país contra el equipo de Maradona, que para Nápoles significaba muchísimo y se sigue significando, y entonces como, ¿qué hacemos? ¿A quién apoyamos? ¿A quién alentamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y arranca con una pequeña... Voy a leer 2 párrafos y pico, que dice: la historia popular de Nápoles cuenta que allá por el siglo XVII existió un personaje que con sus proclamas y sus rebeldías llegó a poner en jaque a los reyes borbones, que por aquella época eran el poder político en el sur de Italia. Se llamaba Masaniello y sus gestas todavía ocupan la mitología de los napolitanos. Hijo de pescadores, pobrísimo, de escasa instrucción, pero dotado de un tremendo poder carismático, Masaniello se puso al frente de la protesta popular contra el pago de impuestos injustos y exactorios que los borbones querían imponerle a sus conciudadanos. Y estos, juramentados en seguirlo hasta la muerte, se amotinaron y llegaron a imponerle la capitulación al virrey borbónico. Es probable que Diego Maradona no conozca a fondo la historia del explosivo y rebelde Masaniello. Y también es probable que no se haya tomado el trabajo de leer en sus proclamas incondicionales dirigidas al pueblo de Nápoles y hoy recogidas en los textos escolares. Está comparando a Maradona con este personaje legendario de la historia de Nápoles que se rebeló contra el poder central y es la ciudad de Nápoles contra, en este caso, los Borbones, pero actualmente el norte de Italia, que es la parte más poderosa y más rica del país, de la península. Y Maradona tiraba declaraciones incitando a, pero ahora les vienen a pedir cosas, pero cuando ustedes los necesitan a los italianos, no están, y cosas así. Y entonces hay testimonios o pseudo testimonios, bueno, no sé si son declaraciones, de los que llaman los ultras del Napoli, que o sea, serían barra bravas o quien fuera, muy posible que esté metida la camorra y cosas así, que dice que se reunieron y decidieron que haremos fuerza para que gane Italia, pero respetando y aplaudiendo a Maradona y al equipo argentino. Y entiendo que en Nápoles fue el único estadio donde no se silbaba el himno de Argentina mientras se tocaba y cosas así, porque en el resto de Italia el equipo argentino era recibido con bastante hostilidad, tal vez también por esta pica de Maradona representando a Nápoles o lo que fuera. Uno pensaría que si uno es napolitano, en este partido de cualquier manera podía pensar que ganaba, porque si ganaba Italia clasificaba a la final su selección y si ganaba Argentina iba a jugar la final Maradona, que es lo que terminó pasando, pero como de las dos formas había algún tipo de final feliz y algún tipo de final triste. No sé si era necesario elegir qué hacer, uno podía justamente ponerse no necesariamente en neutral, pero como bueno, hay un lado bueno en cualquiera de las posibilidades. Después viene una nota de varios periodistas que dice: a usted le interesa saber qué, y tira datos misceláneos sobre el Mundial y la selección argentina, y vamos a leer algunos. Julio Grondona le ofreció a Bilardo seguir al frente de la selección hasta el año 2000. Fue en el vestuario después del triunfo épico contra Italia, pero en realidad se trata de un pensamiento nunca alejado del presidente de la AFA, sin duda uno de los hombres más felices de la noche. Terminó pasando que Bilardo dirigió solamente la final y después nunca más la selección argentina, pero siempre Grondona tuvo el recuerdo de Bilardo y lo quiso traer, o por lo menos decía querer traerlo, lo llevó como manager y siempre lo tomó como referencia de cómo debe ser un técnico exitoso de la selección argentina, entre otras cosas porque llegó a 2 finales del mundo ganando una. Otro de los ítems es: desde 1974 jugamos, dice, porque usan un plural medio extraño. Argentina jugó en todos los mundiales contra Italia del 74 al 90. Empataron 1-1 en el grupo inicial del 74. Perdió 1-0 en el 78 también en el grupo inicial. Después en el 82 perdió 2-1 en el grupo de la segunda fase del formato ese extraño que tenía el Mundial del 82. Empataron 1-1 en el 86 en el grupo inicial con Italia como campeón vigente. Y otra vez 1-1 con los penales en esta semifinal. Y lo loco es que jugaron Argentina e Italia en esos como 5 mundiales seguidos y después nunca más.
No se volvieron a encontrar hasta ahora y no se van a encontrar en este mundial porque Italia no lo juega. Del mismo modo que Argentina no juega con Brasil desde el 90 y también había jugado 2 o 3 veces porque jugó en el 78, en el 82 y en el 90 con Brasil y nunca más. Es algo bastante extraño estas casualidades que se dan en los mundiales. Sí jugó varias veces contra Alemania, por ejemplo, pero no le tocó Brasil y veremos qué pasa este año. Habla también de los jugadores argentinos que no iban a poder jugar la final, que eran Batista, Olarticoechea y Canigia, por acumulación de amarillas. Se recuerda la amarilla a Canigia por una mano completamente innecesaria en la mitad de la cancha y bastante estúpida, pero le valió una amonestación y eso le valió no jugar la final. Una actitud bastante poco profesional si uno quiere. Y se suma también la ausencia de Giusti, que fue expulsado. Entonces, de los jugadores que estuvieron contra Italia, estos 4, que son todos importantes, no podían jugar la final. La final la jugó Argentina con un equipo bastante disminuido. Dice, solo nos quedan 18 jugadores en condiciones de actuar y 3 de ellos son arqueros. Eso puede llegar a explicar la actitud de Argentina en la final, que fue defenderse, prácticamente no atacar y, por lo que se ve, buscar los penales, cosa que no ocurrió porque le cobraron un penal a Alemania faltando unos minutos, lo convirtieron y así se dio el campeonato. Después hay un recuadro en esta misma nota titulada 40 años después, que compara este partido de Argentina-Italia con el partido de Brasil-Uruguay, el maracanazo en el Mundial de 1950 en Brasil, donde no era la final porque era un grupo final en formato de liga de 4 equipos, pero en efecto era la final porque solo podían ser campeones esos 2 equipos y Brasil venía goleando y Uruguay empataba, ganaba. Con un empate Brasil era campeón. Brasil venía de ganar algo así como 7-1 y 6-1 los otros 2 partidos del grupo final. Uruguay había ganado por la mínima diferencia uno de los partidos y había empatado el otro y le terminó ganando a Brasil, le dio vuelta el partido, enmudeció al Maracaná y se recuerda como el maracanazo y como un hito en la historia de los mundiales que, entre otras cosas, provocó que Brasil abandonara la camiseta blanca que solían usar y a partir de los siguientes partidos que jugó inauguraron la amarilla. También durante muchos años la tribuna más baja del Maracaná, todo el anillo, estaba pintado de celeste en honor a ese equipo uruguayo que había ganado ahí. Es decir, que los brasileños no es que les gustaba el asunto, pero lo respetaron a Uruguay por haber ganado ese partido contra todos los pronósticos. Después viene una nota de relleno que se titula La epopeya paso a paso. Es muy probable que esta revista, de haber perdido Argentina contra Italia, no se fuera a editar. Entonces debían tener preparado todo este espacio donde hay fotos de todos los partidos anteriores. Tenemos el gol de Camerún con el que le ganó a Argentina en el partido inaugural en Milán. Tenemos imágenes de los goles contra la Unión Soviética, con el título La Perestroika de Argentina, no es muy original, pero bueno. Después está una imagen del gol de Pedro Monzón contra Rumania, el salto hacia la clasificación, con el que Argentina con ese empate se clasificó tercero en su grupo y fue a jugar contra Brasil, que había sido primero en el suyo. Después están las fichas con las calificaciones de todos los partidos anteriores, o sea, Argentina contra Camerún, Unión Soviética, Rumania, Brasil y Yugoslavia. Después vienen fotos de la jugada de Maradona y Canigia contra Brasil y la secuencia de penales contra Yugoslavia, que había sido 3 días antes que el partido contra Italia, que podemos repasar porque fue muy cambiante. Argentina arranca la serie con según estoy leyendo acá en los epígrafes, el derechazo de Cerrizuela metiéndose cerca del palo izquierdo de Ivkovic. 1-0 Argentina. Después va Dragan Stojkovic, pero la pelota pega en el travesaño y sigue 1-0. Burruchaga pone a Argentina 2-0. Prosinecki descuenta, pone 2-1 con 2 penales cada uno. Argentina tiene ventaja. Va a patear Maradona y le ataja el arquero yugoslavo Ivkovic. Sigue 2-1 y Yugoslavia empata con Savicevic. Y de pronto Troglio estalla su remate en el palo y de pronto Yugoslavia tiene la oportunidad de ponerse en ventaja en el cuarto penal, pero Goicoechea atajó el penal de Brnovic y siguieron 2-2. De Sotti convirtió su penal y Goicoechea le atajó el último vamos a intentar decirlo, Hadzibejic. Y con eso terminó la serie de 5 penales, donde ambos podían haber perdido el partido si todos los penales se convertían en los que quedaban, pero todo dentro de la serie de 5, cosa que no es tan común, pero se dio en esta serie que fue bastante tensionante.
Después hay otra nota de Enrique Romero, el mismo que hizo la nota sobre Goicoechea, y también está en segunda persona contando la epopeya de Bilardo. Te vi llegar a la conferencia de prensa rodeado por De Luca, luego abrazarte con Diego, te vi como siempre entre nervioso o inhibido, como si la fama todavía te pesara, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una descripción de cómo se vivió desde el punto de vista de Bilardo el partido la semifinal, pero con este formato sentimental, llamémoslo, de la segunda persona, y una foto de Bilardo abrazando a Pedro Monzón, mientras Goicoechea lleva en andas a Maradona, o Goicoechea levanta a Maradona en un abrazo, así están sus caras a la misma altura. Después viene una nota con las calificaciones del equipo argentino explicadas más en detalle. Se titula Goicoechea se ganó la gloria. Y tenemos las calificaciones del equipo argentino con un breve texto explicando cada una. A Goicoechea le ponen 10 y dice que es otro partido consagratorio, notable a la hora de atajar penales, como en Firenze ante los yugoslavos, pero también un par de intervenciones de alto nivel en un momento muy difícil. Por ejemplo, un tiro libre que le sacó a Baggio en el minuto 100. Después viene Simón con 6. Dice, tuvo un momento flojo en el gol de Italia. Giannini le hizo un sombrero con mucha facilidad. Quizá podía haber intentado una pierna en alto a riesgo de jugada peligrosa, pero se quedó. Después fue el Simón que es de siempre, atento, con un par de anticipos cruciales, con varios cruces que llevaron su sello. Después viene Ruggeri con 7, que dice que tuvo que marcar a Gianluca Vialli, que el técnico italiano había guardado para este partido, pero ante el fracaso del jugador de la Sampdoria, el técnico italiano mandó a la cancha a Serena y Ruggeri como stopper. El sistema de libero y stoppers, tenemos 2 stoppers o tal vez más que marcan a un jugador en particular, y el libero está atrás por las dudas para cortar si el rival le gana al stopper. Y entonces acá destacan las cualidades de Ruggeri como stopper con Vialli y después con Serena. Después viene el otro stopper, Cerrizuela, con la misión de seguir a Schillaci, que dice que le ponen 6 porque ganó y perdió, pero hay un mérito grande en favor de Tiburcio. Tiburcio es José Tiburcio Cerrizuela, que es su concentración en el juego. Por eso Schillaci quedó en posición fuera de juego no menos de 10 veces. Le está faltando un poco más de suerte en los tiros libres. Cerrizuela era un gran pateador, y también un poco más de pudor. Una cosa es rematar ante la puerta del área o desde 20-25 metros, y otra casi de 40 como en el segundo tiempo. Esto es desperdiciar una pelota a favor. Es decir, no quieren que se refugie en su tiro porque sí. Después viene Giusti con 7. El periodista recuerda una frase de Valdano, dice la nota, en los días de México 86. Uno mira a Giusti y sabe dónde tiene que pararse. Está jugando su último mundial y quizás su última temporada, y como todos los veteranos sabios, cada vez corre menos, pero encuentra la pelota con mucha más facilidad que los jóvenes. Era una de las figuras del partido, pero dejó algo de brillo en ese foul que le cometió a Baggio y que le costó la expulsión, dejando al equipo con un hombre menos, faltando 17 minutos para terminar. Pudo ser un grito de impotencia cuando las fuerzas lo estaban abandonando. Después viene Calderón, Gabriel Calderón con 5, que dice anduvo por la mitad de la cancha, también por los laterales, impidiendo la subida de los defensores italianos. No lució en esa misión y tampoco como creador de juego, y por eso el técnico lo sacó de la cancha cuando terminó el primer tiempo. En general, si hay un cambio en el entretiempo, es un mensaje al equipo de que hay cosas que corregir. Muchos cambios tienen significados así. Por ejemplo, si hay un cambio en el primer tiempo, cosa que es muy rara, significa que las cosas van mal y que hay que corregirlas y no se puede esperar al entretiempo, porque un cambio en el primer tiempo implica quemar a un jugador, implica decir que las cosas van mal por culpa de él. Si se agotan los cambios en el entretiempo, por ejemplo, quiere decir que el técnico está diciendo si pudiera cambiarlos a todos los cambiaría, y hace falta un cambio drástico en la actitud y en la táctica y en todo el juego, porque así vamos mal. Y si se llega a reemplazar a un jugador que había entrado como suplente, también significa que lo que hizo es un absoluto desastre y es necesario sacarlo ya mismo del equipo. Nada de esto aplica, por supuesto, en caso de lesiones que fuerzan cambios, o si hay alguna expulsión o cosas así que hace que haga falta improvisar durante un partido. Después viene Basualdo, José Basualdo, con 5, y dice otro que no encuentra un lugar en la cancha. Su función está en un lateral, pero no es un defensor y tampoco llega por sorpresa al ataque. Además ha perdido seguridad con la pelota, comete errores casi infantiles. No es el Basualdo que el técnico fue modelando para jugar este mundial. Por eso lo tuvo que sacar faltando 21 minutos para terminar el partido. Continúa Burruchaga con 7, dice culmina el mundial y Burru sigue creciendo, sí, viene creciendo. ¿Jugará un partido final tan bueno como aquel de México 86? Ojalá, se lo merecería después de tanto trajinar para poner su físico a punto.
Tuvo momentos brillantes, pases que clarificaron jugadas, que llevaron desconcierto a una defensa tan bien plantada como la italiana. Después viene Olarticoechea con 8, el otro vasco que tiene un corazón enorme, que contagia, que tenía un destino incierto en el fútbol argentino y de pronto renace en un mundial. El gol argentino viene por una jugada que inició Maradona y que lo tuvo a él como continuador, lanzado como puntero izquierdo y como ejecutor del centro que definió Canigia de cabeza. Otro gran partido, otra revancha que el fútbol le da a Olarticoechea. El siguiente es Canigia con 7. Dice que definió el gol argentino peinándola, cabeceando de espaldas al arco entre varios defensores italianos. Acá tiene esta costumbre que hay en las crónicas futbolísticas de referirse a la pelota sin nombrarla, peinándola. Tuvo la inesperada ayuda de Senga, que salió del arco cuando le correspondía esperarla a la pelota. Este mundial ha mostrado una virtud poco conocida de Canigia, su timing para saltar, para ganar pelotas aéreas en el área contraria. Esta vez no funcionó su pique porque lo habilitaron mal algunos compañeros, pero mantuvo preocupada a toda la defensa italiana. El último titular es Maradona con 7, que dice: si Diego estuviera al 100% de su plenitud física, Argentina no hubiera dejado tantas dudas como equipo. Volvió a participar poco en el juego, pero es tanta su clase que apenas con un par de toques o un pase en profundidad convierte la acción más inocente en una jugada real de peligro. Después vienen los dos suplentes que entraron, le dan 5 a Troglio, que jugó 75 minutos y volvió a ser ese Troglio atropellado, el que pierde pelotas que deben defenderse con más responsabilidad. Y Sergio Batista, que estuvo 21 minutos en la cancha. El técnico lo convocó porque la producción de Basualdo venía en franca caída. Esta vuelta tuvo un valor simbólico ya que no podrá jugar en la final. La nota la firma Natalio Gorín, que él también lo podemos reconocer porque dice el periodista, recuerda, se refiere a sí mismo como el periodista. Y después viene una nota de Daniel Arcucci con la intimidad de Maradona después del partido. Arcucci era el corresponsal del gráfico en Maradona y siempre que había algún acontecimiento que involucraba a Maradona, estaba Arcucci ahí mostrándonos la intimidad, y hay una foto de Maradona con su esposa Claudia y sus 2 hijas que no habían nacido para el mundial anterior, y la nota se titula El corazón del San Paolo volvió a latir. Y esto da el pie para mencionar algo sobre ese mundial que no se menciona muy seguido, porque el recuerdo que dejó el mundial del 90 en los argentinos, Argentina pierde la final con un penal dudoso que le cobran faltando pocos minutos contra Alemania, pero es una final que Argentina nunca atacó, que fue un partido terriblemente áspero, un partido feo, y Argentina, como dijimos, este partido contra Italia casi que fue el único partido bueno que jugó. Entonces es perfectamente razonable que no sea campeón del mundo un equipo así, que aparte hizo 5 goles en todo el torneo y que encima pasó 2 rondas por penales. Hubiera sido como una lección bastante fea para el fútbol si ese equipo terminaba ganando el mundial, incluso si lo terminaba ganando por penales. O sea, si ganaba los 3 últimos partidos por penales después de haber ganado el cuarto, o sea, el octavos de final, también faltando 10 minutos con una jugada aislada. Entonces es un poco problemático decir que los italianos nos robaron el mundial cuando es mucho más probable que Argentina haya llegado, no por casualidad, pero con bastante suerte a jugar esa final. Entonces decían cosas como que el árbitro Codesal había sido designado para perjudicar a Argentina, o que los italianos querían ver perder a Argentina de cualquier manera, como diera lugar. Todas cosas incomprobables. Pero hay otra lectura que podemos ver. Argentina jugó esta semifinal en el San Paolo, es decir, el estadio del Napoli, que es donde jugaba Maradona y donde Maradona era un prócer. Pero Argentina venía de ser campeón en el Mundial 86, por lo tanto había clasificado para este mundial automáticamente, en esa época era así. Y entonces el fixture del mundial estaba armado de forma tal que Argentina iba a jugar todos los partidos hasta cuartos de final en el San Paolo. O sea, a Argentina le habían dado el estadio del Napoli como su base para jugar el mundial hasta justo antes de las semifinales. Entonces, si se daba la lógica, Argentina continuaba en el San Paolo. Hay 3 equipos que tuvieron un grupo asignado antes del sorteo, que fueron Italia, el local, Argentina como el campeón vigente, y Inglaterra, porque tenía el problema de los hooligans que habían causado estragos en Europa, y entonces decidieron mandarlo al grupo que se jugaba en las 2 islas, en Cerdeña y en Sicilia. Como consecuencia de eso, si se daba la lógica de que la cabeza de serie de esos grupos ganaba el grupo, es decir, Argentina ganaba su grupo, Italia ganaba su grupo, Inglaterra, Brasil, etc., Argentina jugó el partido inaugural en Milán, porque era la apertura del Mundial, pero después jugó los otros 2 partidos en Nápoles, en el San Paolo, contra Unión Soviética y Rumania.
Si Argentina ganaba su grupo, continuaba jugando en el San Paolo y jugaba contra el tercero del grupo de Alemania, que fue Colombia, y después tenía en cuartos de final y en Nápoles la revancha contra Inglaterra del Mundial 86, 4 años atrás. En su lugar, los napolitanos tuvieron la oportunidad de ver a Camerún jugar contra esos dos equipos y Argentina se fue como tercero del grupo a jugar con Brasil. Entonces Argentina hizo a partir de octavos de final el camino que en los papeles le tocaba a Brasil. Entonces era perfectamente razonable que las semifinales del Mundial fueran a ser Brasil-Italia por un lado en Nápoles y Argentina-Alemania por el otro en Turín. Pero muchas veces pasa que los favoritos no tienen la performance que se supone antes y en este caso fue Argentina el que se clasificó como uno de los mejores terceros, que es en general en un mundial con un formato coherente no se clasifica, pero en algunos casos el número de participantes hace necesario inventar algo y mandan a la siguiente ronda a los terceros, como en el mundial actual. Y Argentina se clasificó de esa forma y fue a jugar contra Brasil y por eso Brasil era favorito, porque Brasil había ganado su grupo con 3 partidos ganados y Argentina venía medio a los tumbos y había perdido con Camerún y no le había ganado a Rumania. Entonces Argentina en el Mundial no solo tuvo suerte, sino que tampoco se vio perjudicado por la organización, sino más bien un poco rifó el regalo de la organización, o no sé, no el regalo, pero el beneficio que por ser campeón del mundo tuvo por parte de la organización, y probablemente haya tenido que ver Grondona en el armado de eso, de jugar en donde Argentina era casi local, como Nápoles. Por esa misma casualidad fue que se dio que Argentina fue al otro lado del cuadro, donde la semifinal era en Nápoles, y terminó siendo esa la ciudad que vio a Italia quedarse afuera del Mundial a manos de la Argentina de Maradona. Vuelta de Página aparece los jueves. Si usted tiene alguna revista en papel que le gustaría oír comentada aquí, nos puede contactar en nuestro Instagram, Página de Vuelta, o por mail en budepag@gmail.com. Esto es bu de vuelta, d y pag de página, @gmail.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.